alguna documentación al finalizar el curso, que se lleven por lo menos algo a la universidad o que simplemente nos sirva para hacer el examen. Entonces, por eso es que yo les voy a compartir una serie de temas que están ya editados y de alguna forma ordenados en un formato. Yo les había dicho que la portada, la introducción y el temario van a ser los mismos. O sea, ahí están, nada más es descargarlos, imprimirlos. Aquí la opción que les doy, porque ya están en un nivel semiprofesional, lo quiero ver de esa forma y es por eso que tampoco lo quiero imponer. Ustedes tienen dos opciones. Si lo imprimen, lo pueden pegar en su libreta, se acostumbra a llevar una libreta para la materia. Y si no, también lo pueden llevar de manera externa, como un portafolio, ¿no? Un portafolio impreso, en donde ustedes puedan, pues simplemente en una carpeta. Yo, por ejemplo, en mi época universitaria, me gustaba tener unas carpetas y tener varias materias ahí en forma de hojas, ¿no? Y así yo tenía la forma de editar qué ponía y qué quitaba de las materias. Entonces, obviamente, igual ustedes pueden hacer una administración más o menos así. Recuerden que finalmente es administración, es organización. Lo vamos a ver en el proceso administrativo. Y como contadores tienen que verse también en esa necesidad de procesar información y presentarla de manera ordenada, clara y objetiva. Entonces vamos a dar continuidad. Temario está de alguna forma también propuesto a llevarse de esta forma, por eso es que yo quiero basarme de esto, que esto sea nuestra columna vertebral y cuando estemos saliendo, por ejemplo, de contexto, porque puede ser darse el caso, que nos salgamos de contexto, terminamos viendo la del contador, ¿no? O sea, una película que no tenga, que sea como que externa, ¿no? No, va a ser incluso nada más un complemento eso de las películas. Pero hablando del tema ya como tal, no podemos salirnos tanto porque es un mundo de tema, es una carrera, es una especialidad. Por lo tanto, vamos a definirlo así como tal. Esto va a ser lo que vamos a trabajar. Estamos en el marco legal todavía y está bien porque me gustaría que quedara clara esa parte. Por lo tanto, en temario, introducción y portada, vuelvo nuevamente a indicar que es parte de nuestro inicio, ya sea de la libreta o del portafolio que ustedes quieran llevar. Incluso los que quieran por ahora llevarlo de manera digital, imagínense que lleven un portafolio digital como si fuese pues, una carpeta, pues lo lleven también ordenado, ¿no? Me refiero a que cuando tengamos que regresar a la escuela y tengamos que imprimir todo esto, pues sea más fácil de archivar, porque ya cuando estamos en el modo habitual, en el modo físico, en el salón, en el aula, pues ya vamos a revisarlo, ¿no? Ya vamos a hacer la revisión de la libreta o del portafolio. Bueno, si no hay ninguna duda, ya siendo muy reiterantes en este aspecto, yo voy a empezar ya o a continuar más bien. Vamos a continuar. Es un tema interesante porque esto ya va dejando claro el orden de nuestra materia para prepararnos ahora sí al cálculo de impuestos, al ejercicio ya de tal como tal de, de, de la aplicación del proceso contable. Como estoy haciendo las actualizaciones, ahora sí ya quedamos que tenemos una preintroducción o una introducción al tema que se llama desarrollo histórico. Trabajamos una actividad la cual ya se mandó, ya se mantiene ahí y está todavía aquí disponible en PDF para los que quieran descargarlo, pero que todavía no se ha revisado como asignación. Ahí está, digo, igual y si no se toma en cuenta, lo dejamos como un preparativo, pero lo que sí voy a estar considerando es que a partir del marco legal van a haber actividades, entonces eso sí es lo que va a contar como obviamente como participación, además de las que vayamos a ir sumando, ¿no? Bueno, empezamos o continuamos. El marco legal es el primer tema de acuerdo a nuestro temario. Si todos vamos siguiendo, ese es el tema que nos corresponde. Ya lo vimos, eso ya lo vimos como cultura tributaria, lo desglosamos como si fuera un concepto aparte. Vimos un fragmento de una película y vimos también ya por su cuenta, porque ya no lo terminamos de ver, 15 minutos de un video muy bueno, de un canal también muy bueno, que nos va a complementar la materia sobre impuestos para principiantes, o sea, más bien impuestos en México como el IVA y el SR, principalmente que son los que vamos a ver a continuación. Chicos, sean sinceros, ¿no hay alguna duda con respecto a este video? Porque este video prácticamente resume todo lo que vamos a ver a continuación. Chateen o mándenme o díganme, porque si no, entonces quiere decir que nos vamos a arrancar ya al tema. Si se dan cuenta, este video está dentro del primer apartado que se llama marco legal.
para que nos vayamos dando cuenta que mis cambios quisiera que sean de esa forma, progresivos, porque para que nos demos cuenta que el marco legal tiene que ver ahora con normas tributarias y las obligaciones en la contabilidad como segundo tema, siguiendo también nuestro temario. Por lo tanto, no hay dudas. Y si no, la ventaja de este curso, chicos, es que si no se sienten con nada, bueno, vamos a pensar que no sirva su micrófono, y que no tengan manera de preguntar, bueno, pues ahí está la opción de poder entrar después, verse el video y aclararse las dudas. La otra forma era que yo les aclarara esa duda, pero bueno, regresamos ya al marco legal como segundo punto del temario. Aquí está, mire, vamos a regresar. Ajá, solo vimos un cachito, sí, de hecho sí, nada más vimos un pedazo. Sí, pero ajá, vamos a retomarlo como una opción, ¿sí? Dentro de lo que podemos ir viendo es eso, ¿no? O sea, retomando, pero también lo que tenemos que ir haciendo para que no nos atrasemos es que podemos ir viéndolo ya cada quien, ya después, por ejemplo, no terminamos de verlo esa vez y creo que les dije, "Hey, lo terminan de ver", y entonces sería así como que adelantarlo. Miren, vamos a verlo más o menos como por aquí Amigos de Contador Contado, que es la de los nosotros impuestos del iniciamos. IVA Y el impuesto al valor y agregado, pues es un impuesto que el nosotros pagamos cuando ISR. realizamos algún tipo de actividad Ahorita ya se los va a dejar claro. de una modalidad extranjera. Luego viene lo que son las personas morales. Aquí de sus secciones. Luego vienen lo que son las personas físicas, pero a través de reglas. Son las personas como yo, que un poco estatales. Ok, vamos a dejar aquí nada más una introducción para que esto nos lo termine de explicar el video. Aquí estamos entendiendo que hay dos tipos de entidades, sobre todo agentes contribuyentes tributarios, que es las personas como tal, nosotros, las personas comunes y corrientes y a pie, con una identidad física, por lo tanto se le llama persona física, y la otra tipo de personalidad jurídica o contable que se llama persona moral, y esa persona moral lo constituyen empresas o un grupo de personas que forman una empresa o una organización. Entonces, como tal, ya tenemos que eso es el parteaguas para ahorita empezar entonces a ver cómo funcionan en base a estos dos tipos de personas los impuestos más importantes y sobre todo los que vamos a ver en el curso, tanto del impuesto federal como el impuesto estatal, y entonces vamos a ver ya como tal el IVA y el ISR. Entonces vamos a escuchar. Voy a ponerle pausa. Los impuestos federales son todos aquellos que están en toda la República Mexicana. Que no importa que tú estés, por ejemplo, en Baja California Sur o en Cancún, de todos modos, tú estás obligado, o en este caso el contribuyente está obligado a pagar estos impuestos. ¿Y de qué impuesto estamos hablando? Pues para tomar como ejemplo algunos, porque no son todos, vamos a nombrar a los dos principales. Tenemos el impuesto al valor agregado, también llamado IVA, y tenemos al impuesto sobre la renta, que es el famoso ISR. Que de hecho este impuesto puede coincidir con muchos de los que hay en otros países. Y estos, al menos este impuesto sobre la renta, lo que grava es la utilidad que se obtiene por cada una de las actividades que nosotros hacemos. Y el impuesto al valor agregado, pues es un impuesto que nosotros pagamos cuando realizamos algún tipo de actividad, ya sea que paguemos, ya sea que estemos pagando alguna mercancía, que paguemos nuestra despensa, etcétera, etcétera. Y dentro de esto hay mucha tela de donde nosotros podemos tejer y ya estaremos hablando posteriormente y estaremos dando un curso de lo que es el impuesto al valor agregado. Bien, luego vienen los impuestos estatales. Los impuestos estatales se pueden traducir como aquellos impuestos que están en determinados estados, que a lo mejor se pueden repetir en algunos, pero con tasas diferentes o con importes diferentes a los cuales nosotros te estaremos pagando. Podemos estar hablando, por ejemplo, y hablando solo de algunos, del impuesto sobre nóminas. Es decir, aquellas personas que pagan a sus trabajadores sus nóminas o lo que son sus sueldos y salarios, y específicamente por ese rubro, por pagar lo que son los sueldos y salarios, nosotros debemos de pagar un impuesto sobre esas nóminas. Generalmente este impuesto varía del 2-3% según el estado en el que tú estés. Por eso aquí es una parte muy importante. Los impuestos estatales tienden a ser diferentes en cada uno de los estados dentro de la República Mexicana.
Luego tenemos lo que son los impuestos por la prestación de servicios de hospedaje. Como esos impuestos son ya impuestos, como dice, específicos por cada estado, no nos va a corresponder, por lo tanto, verlos. Vamos a entonces enfocarnos a los impuestos federales, rescatando que el que sí vamos a ver ya como actividad es el impuesto sobre la renta y o el impuesto agregado, más bien, y el impuesto al valor agregado, el IVA. Eso es, digamos, la introducción para entonces ahora sí entrar en materia con respecto a esto. Entonces, si ustedes lo consideran ver más adelante, está aquí ya disponible, digamos, no hay nada más que mencionar, puesto que lo pueden ustedes volver a ver y nos va a servir después. Empezamos ahora sí en materia, normas tributarias y obligaciones en la contabilidad como segundo tema. Aquí está y yo les había compartido en la última clase unas imágenes donde venía pues un resumen y todo esto de la historia. Lo decidí eliminar para que tengamos el tema ya como tal resumido y con un ritmo o una secuencia adecuada. Por lo tanto, así como haciendo el mismo material del primer tema que fue marco legal, cultura tributaria, sigamos con ese mismo formato. Entonces vamos a abrirlo, ustedes ya lo pueden ir abriendo, si no, no se preocupen, lo pueden ir haciendo en el transcurso de la semana, perdón, del día. Y bueno, si ustedes lo quieren ir viendo de la pantalla que estoy compartiendo, aquí viene pues prácticamente el segundo tema. Y sí es lectura, pero vamos a terminar o vamos a amalgamar, a cerrar el tema con ejercicios. Entonces ya se termina como que pues, se empieza como a poner ya como que interesante la cosa. Entonces comenzamos, voy a aquí ir llegando a la secuencia. Recuerden que todo eso lo pueden ir haciendo ustedes de acuerdo a su material, a su dispositivo donde se encuentren ustedes conectados. Si ustedes tienen alguna manera de subrayar o llevar apuntes, y si tienen aún más la manera de imprimirlo así tal cual, así como si fuera pan, entonces pues ya lo pueden ustedes hacer también. Entonces lo van rellenando igual de manera manual. Recuerden que todo esto es con la intención de llevar una secuencia, un cuadernillo, un cuaderno, un libro, como lo queramos ver, de todos nuestros temas de acuerdo a la columna vertebral que va a ser el temario. Y esto puede ser del modo tradicional escolástico, que es llevándolo a una libreta, pegándolo tal cual, con una tijerita, o si no, también lo pueden hacer de un modo más preuniversitario, universitario, llevando una libreta, una carpeta de materias, ¿no? Entonces vamos a dejarlo a la libre albedrío y vamos a empezar o continuar más bien con el tema que respecta a la normas, marco tributario en una obligación como contadores. Voy a explicar, realmente aquí es nada más leer, yo no intento no intento hacer la lectura por ustedes, yo se los dejaría para que lo hagan ustedes con calma, pero entre todo esto vamos a ir aterrizando que la historia de la contabilidad tiene que recaer o recayó más bien en las instituciones, en institucionalizar pues la actividad como tal, ¿no? Pues aquí habla sobre que la historia de las operaciones cuando se hacían con un simple trueque y empezaron a evolucionar de modo que empezaba a existir como este crédito, como que bueno, déjame hacer este intercambio, pero te lo debo o te lo tengo que, o está pendiente para entregarte, entonces tenía que haber una contabilidad mucho más compleja. Por lo tanto, entonces empieza a ver esta parte de la actividad como tal, la naturaleza de la actividad, empiezan a existir como figuras principales y llevaban esta función, tanto la contabilidad como los contadores, ¿no? Entonces, esta parte de empezar a darle una actividad como tal al oficio. Ya lo vimos en la parte de Luca Pacioli, hablando sobre su primer libro, en donde él hace la aportación hacia la partida doble, que es lo que le da el parteaguas de la partida simple, que era una simple contabilidad babilónica, pues del código de Hammurabi quizá, hasta pasar por todas las transiciones y llegar a un libro que se llamó Compitut et Scripturis, que es parte de lo que se desarrollaba antes en las matemáticas, ¿no? En Tratado de Cuentas y Escrituras, ahí se explicó sobre las operaciones comerciales por la partida doble, que es la base de la actualidad,
es lo que va a ver actualmente en todos los ejercicios. El descubrimiento de América, como sabemos, trajo pues obviamente no solamente epidemias y puercos, sino también trajo pues a la contabilidad, trajo contabilidad y bueno, en este caso el desarrollo comercial, principalmente entre nosotros, la Nueva España y sus colonias españolas de bueno, de España, ¿no? De la corona española. Bueno, aquí viene una historia ya como tal, de siglos, tanto del 16, medievo. Yo creo que esto lo podemos leer con calma en la tardecita. Está muy interesante toda la historia, ¿eh? No me la salto porque no me guste, sino porque al contrario, si me quedo aquí no avanzamos. Y bueno, vamos a un adelanto a la historia donde decimos que en la segunda época de esta historia de la contabilidad en México recordamos que estamos atravesando la historia ya internacional o digamos la historia de evolución del mundo, ya nuestra república, ¿no? Está identificada entre 1890 y 1959, ustedes hagan memoria de la historia, más o menos qué época era, qué etapa era. Era la época porfiriana. Dentro de la apertura porfiriana, bueno, yo siento que dentro del desarrollo del porfiriato, pues extrajo no solamente lo barroco de Francia, las costumbres burguesas y afrancesadas que ahora constituyen a la clase alta de México, sino además trajo, bueno, también muchas influencias francesas, ¿no? Gracias a ellos también tuvimos una cierta influencia de la Revolución Francesa para nuestra Revolución Mexicana, ¿no? Se basó en ello. Como tal, también con la contabilidad se dice que se trajo parte de ese acuerdo, como el tercer Código de Comercio Mexicano, se basó en las ordenanzas de Bilbao, que fue en la etapa porfiriana. Y para hacernos un salto más cuántico, más adelante, pues esto lo podemos ir leyendo con calma. Tiene que ver con tratados previos a antes de los acuerdos, de los códigos. Para entonces ahora sí recaer en 1959, ya en mitades del siglo XX, en donde a partir de Estados Unidos obviamente tenemos la influencia sin poder evitarlo de Disney y de Estados Unidos hacia nuestra cultura, puesto que Estados Unidos nos empieza a dar como que las pautas hacia una contabilidad unificada. Con eso se crea en 1969, chicos, en 1969 la Comisión de Principios Contables del Instituto Mexicano, ¿no? Esto al último evolucionó en el 2004, vean que no es tan viejo, ¿eh? O sea, si nos ponemos a ver esto, yo sé que ustedes son bien jóvenes, pero no está tan antiguo, digamos, por lo menos el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, perdón. Esto no es tan antiguo. Esto en México está basado a algo que tiene que ver con lo siguiente. De acuerdo a tantos tratados comerciales, la apertura se dio a partir es una mitad del siglo XX, o sea, a partir de los años 60, sobre todo en la globalización, la capitalización que ya vimos también en la administración, la historia, el desarrollo de la historia del capitalismo. Pues esto se ha dado también para que nos ha permitido sobre todo empezar a ponernos de acuerdo de manera internacional a través de normas, disposiciones, tratados, y eso tiene que recaer obviamente en una institución. Por eso esa institución se encarga de ello, de más bien de juntar todos, de aglomerar las normas jurídicas, todo el marco legal jurídico de la contabilidad, y entonces trata muchos aspectos en general. Ahorita vamos a ver un video para que quede más claro, pero no es necesario por el momento. Es muy importante para ustedes porque si ustedes van para ser abogados, contadores, administradores, algo, a esto le van a tener que entrar, pero duro, porque es parte de lo que se tiene que actualizar cada uno como profesionista, cada determinada reforma. Por eso es que ahorita sería muy vago meternos a esto, lo vamos a resumir en un video. Con el video les va a quedar claro lo profundo que es. Y bueno, si no hay ninguna duda, yo me sigo adelantando, chicos. No más quiero que vayamos viendo que esto es un complemento de la lectura. Todo esto lo van a poder leer detalladamente en la lectura.
Y como tal, bueno, seguimos. Aquí el consejo o la comisión, perdón, Consejo Mexicano de Normas Internacionales Financieras, lo que tiene como función es esto, homologar las normas entre todas las normas que hay en el resto del mundo y en las que también tiene relación México, para poder tener una contabilidad eh, unificada, ¿no? O sea, que se utilice un registro para la mayoría de las entidades financieras a nivel internacional. Recordemos que si ustedes llegasen a trabajar en una empresa, aquí en Cancún, por ejemplo, tiene hotelería, ¿no? Y la hotelería, pues de entrada tiene que compartir contabilidad. Ustedes son parte del grupo Barceló, que tiene una operación nativa en España, pues obviamente todos sus complejos o todos sus hoteles tienen que rendirle centralmente la contabilidad a un contralor en España. Entonces, obviamente, la contabilidad tiene que ser regida bajo formas internacionales que pues, nos ayuden a ser más entendibles. Espero que me esté explicando. Y todo esto tiene un aterrizaje legal para que no se haya de que dónde está, dónde lo dice. Bueno, está dentro del marco jurídico de la información financiera y eso lo podemos ver en el Código de Comercio aplicado para México en el artículo 33. La ley de sociedades mercantiles también es parte de lo que nos respalda. La ley del impuesto sobre la renta, artículo 86. Ley sobre el impuesto perdón, ley del impuesto sobre la renta, es lo que vamos a ver parte de ahorita, ¿eh? O sea, hay que tenerlo más bien claro, hay que podamos ver que se puede subrayar, que es el artículo 86, donde nos dice cuál es nuestro deber como comerciantes, como agentes contribuyentes tributarios, como personas físicas, personas morales, donde estemos, o sea, nosotros somos un ente, nada más tenemos que buscar nuestro lugar. Finalmente todos tenemos que pagar impuestos, esa es la idea, ¿no? O sea, nadie se tiene, sí, entonces sería ilusión o sería una evasión de impuestos, pero la idea es que todo esté basado en reglamentos, por eso el Código Fiscal de la Federación también es parte de ello, y bueno, la ley del impuesto al valor agregado. Viene también parte del tema adelante sobre el artículo 32. No quiero darles muchas vueltas sobre esto porque sé que puede causarles eh, parte de confusión. No, 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 es nada más para respaldarnos. Ustedes pueden agarrar y en cualquier momento consultarlo. Recuerden que para eso es el material. Va a haber un examen y ahorita les voy a decir cuál es la guía más o menos para que todo esto no sea nada más volando. Y entramos ahora sí realmente a lo que nos empieza ya a interesar como tal, ya lejos de Luca Pacioli y todos los que puedan haber, los Borgia, los Medici, vamos a empezar a ver más bien sobre los ingresos tributarios que nos acontecen día a día y que obviamente a ustedes también les empieza ya a afectar como agentes económicos, como incluso ya ustedes seguramente ya empiezan a generar ingresos por sí mismos, y bueno, todos consumimos, y el hecho de tener dinero, hasta el niño que tiene un peso, dos pesos o tres o cinco que va a comprar, pues es parte de este sistema tributario. Si no hay dudas hasta aquí, chicos, voy a hacer una pausa nada más para tomar un poquito de café. Y voy a nada más a partir de aquí pedirles que alguien de los que tengo el micrófono activo me ayude a leer esta parte de ingresos tributarios, chicos. Alguien que quiera ser voluntario. Adelante. Ingresos tributarios. Los ingresos tributarios son los ingresos más importantes para la Federación, ya que estos han representado más del 65% del total de los ingresos del gobierno federal. Entre los impuestos más importantes se encuentran el ISR y el IVA, ya que ambos contribuyen con el 50% de la recaudación total. Bien, en general, esto es lo que nos importa, puesto que es lo que más importa dentro de toda la recaudación fiscal que existe en nuestro país, lo que se distribuye para, ya habíamos visto en el video, para pagar ciertas cosas, para invertir en todo lo que se requiere dentro del presupuesto federal. Está el IVA y el ISR como conjunto y eso hace un 65% más o menos de todo el ingreso, nada más para que nos demos cuenta, ¿no? Y entre todos, digamos que, porque también existen recaudaciones por el petróleo, por
otro tipo de servicios y así como va ganando el gobierno, digamos, de la recaudación, esto es lo más importante. Por lo tanto, empezamos con el ISR. Bueno, Lucía, ¿verdad? Lucía, leyó. Si me puede Sí, ayudar nuevamente, Lucía, por favor. sí, profe. El ISR es la contribución que grava las ganancias del capital de los ciudadanos o extranjeros que residen legalmente en México. Entre ellas, las agencias o sucursales, incluidas las empresas extranjeras y residentes extranjeros con fuentes de ingreso ubicados en México. El ISR es la segunda mayor fuente de ingresos públicos. El ISR tiene dos clases de contribuyentes. Impuesto sobre la renta de personas morales, ISRE. Este impuesto suma todos los ingresos netos de las empresas nacionales, sin importar el país donde se han generado los beneficios. De acuerdo con su estructura, el ISRE es un impuesto uniforme, 30% de los ingresos, lo que permite la deducción de los gastos estrictamente necesarios para este tipo de actividades y de las inversiones, con el método de línea recta para evitar la doble imposición internacional. Muy bien, gracias, Lucía. Esto quiere decir que hay dos tipos de ingresos. Ahorita vamos a ver el otro, perdón, dos tipos de impuestos sobre la renta. Este es el impuesto sobre la renta aplicado a las empresas. O sea, que quiere decir que hay una base impuesta, aquí empezamos a hablar de una base impuesta del 30% sobre los ingresos de las empresas. Y se acordarán de un video que yo les puse sobre unos jóvenes que estaban ahí hablando sobre la manera injusta de cobrar los impuestos. Tiene que ver con esto. Digamos que las empresas tienen ya un porcentaje específico para este tipo de impuestos. Por lo tanto, viene un cálculo, como decía Lucía, con el método lineal método de línea recta para evitar una doble imposición internacional, que esto ya tiene que ver con métodos matemáticos. Ahorita, por lo tanto, nada, vamos a ver nada más el concepto. Y Lucía, ayúdame por favor con la siguiente parte. Sí, profe. Espere. Ah, eso ya lo leí, ¿no? Ya. Impuestos sobre la renta a personas físicas. La estructura del IRPF es un esquema de ingresos mundial, lo que requiere la acumulación de todos los ingresos netos independientemente de su naturaleza. Grava la renta con una tasa progresiva y se utiliza un esquema de cedular de ingresos de las actividades empresariales que fueron grabados con anterioridad. Diferentes tasas se aplican de acuerdo con el nivel de ingresos. La tasa anual más baja es de 1.9% de los ingresos y la más alta es de 35% de los ingresos. ¿Quiénes deben Excelente. pagar el...? Ay, Ok, hasta ahí vamos a darle una pausa porque tiene que ver entonces con el otro punto. Si para las empresas ya hay una tasa impuesta que es del 30% sobre los ingresos, ahora en el impuesto sobre la renta de personas físicas somos nosotros, mientras no tengamos una empresa por medio de una sociedad, incluso si somos nosotros empresarios pero únicos, nosotros somos emprendedores independientes, somos personas físicas. Se entiende por personas morales a un grupo de dos o más. Entonces, tanto personas físicas, ahora estaba diciendo Lucía, que es un esquema mundial, que es algo que se aplica de manera mundial, o sea, me refiero que se refiere a la lectura que es un impuesto que aquí se puede llamar ISR, en Ecuador se puede llamar ISE o algo así por el estilo, pero es algo que se basa, digamos, en la naturaleza de todo país para recaudar dinero, para recaudar tributo, para recaudar ingresos. Por lo tanto, esta tasa tiene un esquema cedular, decía. El esquema cedular quiere decir que está esquematizado, está en un cuadrito y tal vez tiene una cédula. Tiene que decir que tienes que consultar un dato, ¿no? Que no es para todos, porque dice que eh, se aplican diferentes se aplican diferentes tasas de acuerdo al nivel de ingresos. Entonces hay una variación, la variante es del 1.9 a la del 35% de los ingresos. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, pues entonces es donde entra la consulta de la información. Muy bien, Lucía. Entonces, si gustas, ahora sí ya nada más termina con esta parte. sí, profe. Pero es que no me carga su pantalla. Estoy esperando.
¿Quiénes deben pagar el ISR? De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, LISR, las personas físicas y morales están obligadas a cumplir el pago del impuesto en los siguientes casos. Residen en México respecto a todos sus ingresos sin importar dónde se encuentre la fuente de la que procedan. Radican en el extranjero con un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Viven en el extranjero respecto a fuentes de riqueza ubicadas en el país cuando no tengan un establecimiento permanente o teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a este. Los extranjeros están obligados a cumplir con esta obligación fiscal si la fuente de sus ingresos se encuentra en nuestro territorio. Muy bien. Aquí obviamente nos trata de responder esa pregunta por medio de cómo se aplica. Esto sería como que la manera impositoria de cómo aplica el impuesto, ¿no? Cómo recae ante las personas. Decía que para personas físicas y para las personas morales debe de cumplir los siguientes casos. Si obviamente todos estamos aquí, somos mexicanos, pues de entrada tenemos que pagar. Eso no hay como que y aparte, si tu fuente de ingresos se encuentra en México, pues también se entiende que tienes que pagar, independientemente si eres mexicano o extranjero. Ahora, si eres extranjero y tienes tu forma de, tu fuente de ingresos sigue siendo aquí, ustedes se van a Canadá o cualquier lado a vivir, pero tienen sus empresas aquí, sus cafeterías, obviamente pues van a seguir remunerando o siguiendo la fiscalización mexicana, pues tienen que pagar aquí ingresos. Eso es como que algo obvio pero necesario de entender. Tanto los extranjeros están obligados a cumplir con esta obligación fiscal si la fuente de sus ingresos se encuentra en nuestro territorio. También a ellos se les aplica, ¿no? No porque estén en Estados Unidos y quieran, digamos, nada más obtener recursos de nuestro país, no, también se dejan impuestos aquí por parte de ellos. La idea es que lo paguen, porque aquí dentro de todas las estrategias que hay es que pues muchos de ellos son bien abusados y no cumplen. No es justo. Dentro de esto, pues quien se encarga nuevamente recae en el SAT, que es la especializada en hacer esta parte de la recaudación fiscal. Es una dependencia de Hacienda. Recordemos que Hacienda es el papá y tenemos a sus diferentes hijos. Uno de ellos puede ser aduanas, por ejemplo, ¿no? Y otra puede ser, en este caso, SAT. Entonces ya para regresar al punto del ISR, pero pensando que ya tenemos una persona que nos va a vigilar y nos va a cobrar el ISR, estamos dándonos cuenta que tenemos que estar dados de alta ante el SAT, ¿no? El SAT se va a encargar de que nos demos de alta. O sea, eso igual y no nos preocupemos, porque incluso entrando a un trabajo, pues no van a tener que dar de alta, ¿no? Tienen que ustedes darse de alta, salvo que tengan alguna forma de hacerlo. No, de hecho todo se tiene que hacer así, no hay manera, o sea, la otra forma es que ustedes sean independientes, pero para poder dar sus servicios tienen que estar dados de alta ante el SAT. Entonces, eso ya son requisitos más específicos. Por lo tanto, dependemos que todos estamos con ya el alta del SAT, ya todos somos contribuyentes legales. Tenemos nuestro RFC, que es como si fuera nuestro CURP, como si fuera lo mismo nuestro nombre fiscal. Y entonces ahora sí empezamos a hacer el gravamen del ISR. Tenemos que empezar a ver cómo aplica este ISR a cada una de las personas, ¿no? Sobre quién va a recaer. Y bueno, aquí hacen nada más un resumen rápido para irnos ya cerrando el tema y no quedarnos nada más aquí con el ISR, se nos llega también al IVA por lo pronto. A los salarios, siempre y cuando ustedes ganen un salario, tengan honorarios, remuneraciones, sean incluso inversionistas, ganen por rendimientos. Ahora también tengan inmuebles, un local en renta, renten sus casas, bueno, todo eso que tenga que ver, renten un carro, tengan una agencia de renta de autos, o sea, todo lo que sea arrendamiento, sueldos, salarios, dinero ingresado, ustedes dan un servicio turístico, si tienen ustedes alguna forma de dar como lo que será un Airbnb, un alojamiento, digamos, en línea, pues también aplica, ¿eh? Estaba interesante porque estaba viendo unos temas de cómo se aplica ahora actualmente los impuestos a los youtubers, pues incluso también ahora cómo se han modificado los precios por Netflix, por toda esta parte de las plataformas digitales, cómo ha afectado las reformas, de modo que hasta el IVA, el ISR ya están empezando a verse en ese tipo de plataformas, cuando antes no estaban clasificadas, ¿no?
no estaban como que dentro de un lado donde pudieran ser parte de la ley. Bueno, por lo tanto, ahorita regresamos al punto, todo lo que tenga que ver con actividades deportivas, son músicos y son artistas independientes y tienen algún servicio particular, trabajan para un hotel, eh, todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? Son edecanes o así por el estilo. Eh, Dividendos, por ejemplo, si ustedes ganan por medio de alguna cadena, más bien de un multinivel, de una agencia ahí de marketing, de bitcoins, bueno, toda esta parte de las plataformas también digitales de crecimiento a escala, dividendos en cuanto, no, perdón, venden bienes inmuebles, si venden alguna en Mercado Libre, si venden alguna cosa, o sea, está todo de una forma bien ya cuadrado, ¿no? Si ustedes venden de alguna forma, al menos que sea ya muy por fuera, o sea, Facebook, que se quedan de ver el Soriana y ahí se hace el cambio, digo, no hay como que eso, ¿no? Pero siempre y cuando haya una plataforma de por medio, incluso hasta las ventas de obras de arte, bueno, cosas así por el estilo, ¿no? Regresando al tema, y ya para parte de la misma pregunta que nos hacen quiénes son los que pagan impuestos, vamos a ir a la parte de cuánto es el porcentaje que se cobra, ¿no? Finalmente, cuál es la manera y cómo vamos a ver qué tanto es mucho, qué tanto es poco. Bueno, viene esta parte aquí de cuánto es el porcentaje. Para no aburrir, ya nada más queda de 50. A las 11 termina la clase. ¿Me puedes dar un caballero al hacer la lectura? ¿Cuánto es el porcentaje del pago de IVA, de ISR, por favor? Yo, a ver, el porcentaje de retención por concepto de ISR no es el mismo para todos. Va desde el 1.9% hasta el 35% al mes. A esta retención se le conoce como provisional. Para determinar el porcentaje de retención, se utiliza una tabla de límite inferior y superior. Esta tabla establece un rango de ganancias y les va aplicando un ISR porcentaje, el cual va ascendiendo a medida que los ingresos lo hacen. Es decir, mientras más ganas, más aportas a este impuesto. Muy bien, de hecho está perfectamente claro, es una tabla, por eso yo decía ahí el concepto de Lucía, que es una tabla, es una tabular, es una una cédula tabular, en donde viene del 1.9 que es el más bajo al 35 que es más alto, decía, ¿quién leyó? ¿Sebastián? Bueno, No, Luciano. Luciano, entonces Lucía y Luciano. Él decía que el porcentaje se determina dependiendo a un límite inferior, digamos, como si fuera el límite y el máximo, ¿no? O sea, tal cual, así límite inferior, límite superior. Y dentro de ello se hace una operación que ya lo vamos a, por eso dijimos que vamos a ya, entonces ahora hacer cálculos de impuestos, pero esa operación tiene que ver con una tablita que es donde vamos a calcular dependiendo al nivel de ingresos, ¿no? Si una persona gana tanto, si es tanto. Si es una persona que gana entre tanto y tanto, se va a buscar ahí, digamos, en la tablita. Por eso no nos quiero enredar con eso para que no nos metamos en números y letras, no hagamos como que mezclar todo con la Navidad y mejor lo hacemos por separado. Ahorita, por lo tanto, vamos a dejar que hay unas tablas que hay que consultar. Si ustedes las pueden consultar, consúltenlas. Si no, tampoco hacemos mucho porque tenemos que consultarlas. No es como que se tengamos que memorizar todos los datos y ser como eh, tenerlo ahí en la cabeza, ¿no? Hay unas tablas, por eso hay que son en unas tablas para consultarse. Por lo tanto, todo va a depender de muchas cosas, de cuánto ganes, qué te subsidia el gobierno, que si ganas mensual, que si ganas por día, que si ganas por quincena, por semana, Bueno, hay una manera de consultarlo. Vamos a trabajar nosotros por la más obvia, por la más funcional, la más práctica, quincenales. Nosotros vamos a pensar que nosotros ganamos como todos los seres normales, quincenales. Y bueno, ahora sí empezamos. Ya nada más dejamos así el punto del SR, que hay unas tablas que consultar y que por la próxima clase, que debe ser mañana, no, la próxima semana, debemos ya empezar a meterle calculadora y bolígrafo a esto, ¿no? Sencillo, o sea, tampoco vamos a tener que calcular eh,
empresas tan grandes, ¿no? O sea, más bien van a ser casos prácticos de nosotros. Igual le calculamos a las cosas más comunes que adquirimos y lo hacemos más así. Bueno, recaudación fiscal ahora viene con respecto al impuesto del IVA. Nos quedan unos minutos, pero son buenos para ir cerrando, porque el IVA ya es, digamos, una vez viéndolo, cerramos este punto y ya vamos avanzando. ¿Quién se quiere aventar el IVA? ¿Qué es el IVA? Quien quiera, queda el micrófono abierto. Yo, profe. ¿Qué es el IVA? El IVA es un impuesto indirecto o al consumo. Es un régimen contributivo sobre el valor añadido en todas las etapas de la producción, la comercialización y la venta final al consumidor. En México se aplica sobre una base tributaria amplia, excepto los productos alimenticios y la vivienda, entre otros artículos sensibles, a una velocidad uniforme. Hay una tasa cero. Ay, puede quitar eso. Gracias. Hay una tasa cero en las exportaciones y en algunos sectores técnicos. El IVA es la tercera fuente de ingresos después de los ingresos petroleros y el ISR. Es un impuesto indirecto ya que se aplica al consumo de bienes, productos y servicios. El impuesto se estableció durante el sexenio de José López Portillo y en la actualidad se aplica a una tasa del 8% en la franja fronteriza norte y el 16% en el resto del país. Junto con el impuesto sobre renta, es uno de los principales impuestos que recauda la Secretaría de Hacienda. ¿Sigo, profe? ¿Quiénes deben pagar el IVA? De acuerdo a la Ley de Impuesto al Valor Agregado, todas las físicas y morales que realicen actividades de transacciones económicas en territorio mexicano están obligadas a pagar el IVA. ¿En qué casos no se paga el IVA? En realidad, todas las industrias deben de pagar el IVA, pero hay algunas a las que se les aplica tasa al 0%. Las actividades que no pagan IVA son aquellas que enajenan en serio productos y prestación de servicios independientes. En este sector entran animales, vegetales, medicinas de patente, alimentos, hielo y agua no gaseosa, fertilizantes, oro, joyería, libros, periódicos y revistas. Los servicios independientes como agricultores, ganaderos, molienda de maíz, pasteurización de leche, invernaderos hidropónicos, sacrificio de ganado y aves de corral, además del suministro de agua para uso doméstico, también pagan 0% de IVA. Muy bien, Doris, gracias. Entonces, aquí nada más como un resumen, porque es prácticamente unificado esto, o sea, nada más es o pagas o no pagas. ¿Quién paga IVA? Pues realmente todos pagamos IVA. Es muy raro el caso cuando no se paga el IVA. Aquí decía el Doris como resumen que el que no paga es porque es parte de una cadena de donde se produce un bien importante, un bien sensible que se le llama, ¿no? Ese bien sensible pues puede ser obviamente un bien a la comida, a la medicina, todo lo que tenga que ver con eso, pues no se le cobra un impuesto a este valor, ¿no? Pero bueno, aplican otras cosas para ellos, ¿no? Aquí lo que nada más vamos a hacer un recuento que es un impuesto que ya tiene tiempo, desde José López Portillo, no estoy ni yo para contarlo, ni ustedes para saberlo, no nos tocó, pero esa parte ya estaba impuesta. Ahora, el 8% en la zona franja fronteriza ya no es vigente, esto ya lo eliminamos, vamos a poner la tacha, esto ya no está vigente, esto ya se unificó al 16% en todos lados. Por lo tanto, nosotros éramos franja fronteriza y la franja fronteriza ya no existe. 16% para todos colos, todos rabones, y esto es para todo el país, por lo tanto no nos va a corresponder más que pagarlo, 16% de todo lo que se hace, ¿no? Entonces, nada más esto, léalo, hay una tasa del 0%, ya dijimos a cuál cosa, ya lo dijo Lois. Estamos a punto de terminar para que se vayan ustedes acomodando a la siguiente clase y nos vemos dentro de una hora para administración. Aviso general, bueno, más bien para los que se distribuyeron para leer en administración, practiquen su lectura porque ahorita ya empezamos a hacer el segundo episodio de nuestro podcast y estrenamos el primero, el primer episodio. Ahorita les digo de qué se trata. Nos vemos, jóvenes, cuídense al ratito. Gracias, profe. Adiós. Bye, profe. Bye, profe. Nos vemos al rato. Bye, profe. Adiós.